Buenas noches, tal como habíamos adelantado, el debate nos sigue convocando para realizar un conjunto de conversaciones vinculadas al tema electoral, que tiene varias aristas y que en algunos aspectos va generando preocupaciones a las cuales aquí trataremos de resolver. Tomando en cuenta lo que se nos planteó la sesión pasada, parece que hay un aspecto que no quedó del todo claro. Con respecto a quienes postulan a cada diputados, no hay un diputado de cobertura nacional. Los diputados tienen y las diputadas tienen una circunscripción en función que está enmarcada en función a su región o si son diputados de representación de peruanos y peruanas extranjeros. Ahí lo dejo. Hay una cuestión que acaba de ocurrir y que ha generado alguna crispación, independientemente de lo lamentable que significa perder una vida. Vaya desde ya nuestra, nuestras condolencias a la familia y demás allegados, al candidato presidencial Napoleón Becerra. Napoleón Becerra, candidato de presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, va, bueno, un carro, un auto prestado por una eh, amiga y compañera de grupo político, candidata que estaba candidateando a la Cámara de Diputados. Molina va con unas cuatro o cinco personas más en un auto, no se ve mucho, están cerca de la localidad de en la región huancavelica, el carro pierde estabilidad, se cae y producto de esto hay tres personas heridas, entre ellas quien era el que hacía el chofer del vehículo y Napoleón Becerra muere. En una zona de difícil llegada, pero se han podido hacer las coordinaciones para rescatar su cuerpo y en este momento ya se está haciendo el velatorio acá en la ciudad de Lima, en un velatorio en la zona de Santa Beatriz, que en principio pertenece, según entiendo, al Ministerio. Pero aquí se genera un problema. ¿Cómo queda, aparte del drama personal, familiar, cómo quedan las postulaciones del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú en este contexto? Bueno, pues, ahí hay algún tema a tomar en cuenta, porque si uno revisa la ley orgánica de elecciones, pareciera que nos encontráramos ante una falta de pronunciamiento. No se había previsto que un candidato o una candidata a la presidencia de la República pudiese fallecer en campaña y cómo quedaba su plancha presidencial, como lo solemos llamar en nuestro país. Y aquí comenzaron entonces algunas. Eh, es más, como sabemos, dentro de los partidos hay elecciones previas y una precandidata, la doctora Angélica Sayán, ya está saliendo a decir, bueno, yo fue quien competí contra Becerra y al no haber Becerra y yo ser candidata,
precandidata, ahora me tocaría asumir esta responsabilidad. Con todo el respeto que merece la doctora, por ahí no van los tiros. ¿Qué ocurre en el derecho comparado con situaciones parecidas a esta, cuando se han dado en caso de candidatos, candidatas a la presidencia de la República que están en plena campaña o incluso ya fueron elegidos, elegidas y no asumieron el cargo? Bueno, cuando no hay previsión, para algo se escribe una plancha presidencial y quienes están en esa plancha asumen. En algunos países las planchas presidenciales son solamente quien preside y un primer vicepresidente o vicepresidenta, pero son dos. Esa pudo haber ser una alternativa a aplicar en este caso. Pero lo cierto es que pensando en esta y en otras situaciones, el Jurado Nacional de Elecciones el año pasado emite su resolución 164, obviamente 2025, eh, y allí se va a poner en el problema. ¿Qué pasa si un candidato o candidata a la presidencia de la República fallece? Vamos entonces al artículo 44 de esa norma y nos dice, con una discutible técnica normativa, pero porque, no soy partidario de la remisión de una norma a otro texto, pero bueno, eso es lo que se usa, y nos remite al artículo 40, que es el que ve el tema de las taxas. Pues alguien que no está en condición de asumir el cargo porque tiene algún impedimento para ello, yo presento ese impedimento, lo tacho, y, dicho en palabras técnicas, y si esa tacha procede, adiós candidatura. ¿Cuáles son entonces las referencias que se van a hacer en este artículo 40? Se va a aplicar para los casos de muertes de candidatos o candidatas a la presidencia de la República. Si vamos al artículo 40, al numeral 2, al inciso 2 y al numeral B, o el punto B, vamos a encontrar que nos dice, si candidato o candidata fallecen, no hay plancha presidencial. No creo que sea la mejor alternativa, porque estamos privando a alguna agrupación por un hecho fortuito, salvo que se tratara pues del asesinato de un candidato o una candidata por gente de su propio partido, están privando de su campaña presidencial. Pero esa norma es la que está vigente y su vigencia no ha sido discutida. Entonces, ni no es que los vicepresidentes o vicepresidentas, hay un vicepresidente, primera vicepresidenta y una segunda vicepresidenta, o postulaban a esos cargos, no es que ellos puedan asumir el sitio. No, la normativa vigente, cuya constitucionalidad nadie ha discutido, establece que el grupo, en este caso el Partido del Trabajador, de los Trabajadores y Emprendedores, sigue en carrera, pero sigue en carrera, recordarán la cédula de votación, que parece más la sábana de votación, va a decir, se vota para presidencia y vicepresidencias, se vota para una votación aparte para lo que son quienes quieren candidatear al Senado, ya sea con una cobertura nacional, para quienes quieren candidatear al Senado con una cobertura regional, se vota para la Cámara de Diputados. Insisto, porque había alguna pregunta muy difícil. Bueno, yo no soy diputado o diputada por el Perú, soy diputado por la circunscripción, que es básicamente regional, lo cual acá entre nos, y dicho rápido, no es técnicamente lo más conveniente.
En la mayoría de los países se busca que las circunscripciones territoriales para elegir a quien está en el Senado no coinciden con los diputados. Y aquí hay una parcial coincidencia. ¿Por qué? Porque así podemos no solamente cruzar edades para poder postular al Senado, uno tiene que tener de 45 años para arriba, y para poder postular a la Cámara de Diputados, uno tiene que ser de 25 años para arriba, sino también se cruzan los diferentes intereses que puedan haber. Y convengamos que las regiones, no todas las provincias de las regiones, ni todos los distritos tienen los mismos intereses. Pero bueno, la norma que no ha sido cuestionada en su constitucionalidad es norma vigente y eso es el parámetro establecido. Y obviamente esta es la elección de Parlamento andino. Ya, cinco elecciones, cinco decisiones en un momento donde en casos como los de quien candidatea al Senado, con quien candidatea a diputados, quien candidatea al Parlamento andino, pueden hacer uso del voto preferencial, pueden cruzar votos, pueden votar en el Senado para el grupo A, votaron para la presidencia del grupo B, pueden votar para el Senado de carácter federal para el grupo C y para el grupo D para diputados y el grupo E para Parlamento andino. Lo que no va a contar es que yo en una misma votación, teniendo dos votos preferenciales y si los voy a usar, vote en la lista de diputados para una candidata del grupo Y y un candidato del grupo X. No, o no uso mis votos preferenciales, o lo uso para la candidata del grupo Y, o lo uso para el candidato del grupo Z, o escojo a dos candidatos de cualquiera de estos dos grupos, o dos candidatos de cualquiera de estos grupos. Punto. No hay más que discutir. Entonces, se mantiene en campaña el grupo, el partido, ya conocido como el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, sí, pero su campaña se va a restringir, en tanto y en cuanto haya anotado candidaturas para este espacio, al Senado, ya sea por una elección de cobertura nacional, se disputan 30 espacios, ya sea una cobertura de carácter regional, no se disputan 20 espacios, la Cámara de Diputados o el Parlamento. Lo cual pone una situación de disminución de cobertura de campaña a estos partidos, y lo cual aclara de una manera que probablemente no sea la que más le guste a la doctora Sayán y a algunas otras personas. No hay, según la normativa actual, que no es la misma salida que se da en el derecho comparado, no hay posibilidad si el que tiene el problema de muerte o algunos otros problemas vinculados con una eventual vacancia, eh, cerró su acusación de comisión de delitos, por ejemplo, que iba como vicepresidente, al vicepresidente se le baja de la de la plancha y la plancha queda con las otras dos personas. Es el motivo por el cual cuando se vaca al presidente José Castillo, Cerrón no puede asumir responsabilidad alguna y es eh, la señora Boluarte la que asume la presidencia de la República. ¿Mm? Ahora, ¿qué hacemos con algunos aspectos? Y con esto ya voy terminando. ¿Qué hacemos con el tema de cédulas? Pongamos que esta es una de ellas, como sabemos es bastante más grande, sus 5 listas, ya están impresas, supuestamente todavía faltan algunos días para ser repartidas en los diferentes lugares que ya se han establecido como centros de votación, espacios donde
Vamos a ir a votar, voto obligatorio si tengo más de 18 años y menos de 70, voto facultativo si tengo más de 70, pero aquí esto ya está impreso, ¿sí? El rostro del señor Becerra está ahí, como también está el símbolo de su grupo, o sea, que hay un problema que hay que hacer notar. Más del 50% de las personas en una encuesta reciente, con los más y los menos que uno puede tener a la labor de encuestadoras y al momento en el cual se realiza la encuesta, más del 50% de la gente que ha sido consultada no sabe cuál es el símbolo del grupo por el cual votaría. Ya en principio, el caso Becerra ha sido planteado, según entiendo, hasta a dos jurados electorales especiales. En primera instancia, antes que el asunto llegue propiamente al pleno del jurado de selección. Y lo que van a resolver es muy claro. Si cae la plancha presidencial, pueden seguir en carrera quienes candidateaban o candidatean en ese grupo al Senado, a diputados, al Parlamento andino, ¿no? Y lo más probable que se resuelva es que, siendo una circunscripción muy grande, la de la presidencia de la República, los votos que están en juego son millones de votos, no van a venir con el papel y van a tarjar aquí donde está la foto o hacerle una tapa a la foto, porque eso podría generar enormes susceptibilidades y podría incluso eh, propiciar cuestionamientos que hagan que se caiga el caso. ¿Sí? Lo más probable es que vayamos a votar con un candidato que ya falleció y con una plancha presidencial que para efectos de la normativa vigente ya no tendría papel que cumplir, pero donde sí sus listas para el Senado, para diputados, para el Parlamento andino, podrían gozar de muy buena salud. Bueno, aquí está lo que nos hemos comprometido en esta ocasión, en estas conversaciones electorales a tocar. Para mañana tenemos otro tema que es importante, el tema de la valla electoral, y aquí es donde se juega, por los criterios establecidos, la subsistencia de agrupaciones políticas en función a su respaldo luego de estas elecciones generales. Pero de eso hablaremos mañana. Muchas gracias. Hasta siempre.